Dios les bendiga. Este es un trabajo para la Universidad de Aquino, Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Esta es una serie de 12 work papers que estaré presentando a lo largo de todo este tiempo. Y este es el número 1, el primero, y se llama, el título es Manual de Oración para una Vida Espiritual Victoriosa. Vamos a hablar acerca de la importancia de la oración. Así que vamos adelante. Vamos a definir qué es la oración. Vamos a hablar acerca de la introducción. La oración es un diálogo con Dios. La oración es la sangre de la vida espiritual. La oración es lo que todas las religiones o credos del mundo tienen en común en la búsqueda de una conexión con un ser espiritual superior o sobrenatural. El ser humano lleva en su esencia la necesidad de adorar y buscar la ayuda, consuelo y respuesta de un ser superior a quien no han visto con sus propios ojos. Toda persona que en algún momento ha elevado una plegaria está convencido en su interior, en el fondo de su corazón, que existe, que hay un Dios que lo puede escuchar. Todos nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios, aunque muchas veces lo buscamos en los lugares equivocados o seguimos a un Dios falso, hasta que por la misericordia de Dios, Jesucristo se revela a nosotros a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde podemos tener una conexión con Dios, el único Dios y Salvador, Jesucristo. Así que en base a la oración a nuestro Dios y Padre, vamos a comenzar a definir qué es la oración en la iglesia. La oración es un diálogo que Dios estableció desde el principio. La palabra de Dios nos muestra en Génesis capítulo 3, verso 8, y dice así la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto del Edén al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces nosotros podemos ver que en el corazón de Dios, desde el principio de la creación, estaba en darse a conocer al hombre, en que el hombre hablara con él o Dios hablara con él todos los días. Podemos ver aquí en la palabra del Señor que Dios se paseaba por el huerto del Edén todos los días, y todos los días él tenía una comunión con Adán y con Eva, hasta el momento en que ellos desobedecieron a Dios y pecaron. Y es entonces que, bueno, como sabemos, ellos luego fueron sacados del jardín del Edén, pero en el corazón de Dios siempre ha existido desde el principio que no perdamos esa comunión, que nosotros sigamos hablando con Él cada día, porque ese es el anhelo del corazón del Señor. Ellos, dice la palabra de Dios, que se escondieron a causa de su pecado, se escondieron porque tenían vergüenza, porque habían desobedecido. Y eso es lo que hasta el día de hoy sigue sucediendo entre las personas, que cuando nosotros incurrimos en un pecado, automáticamente nos escondemos de la presencia del Señor y ya no oímos la voz de Dios. Pero el Señor dice que nosotros debemos ir a hacer cuentas con Él para reconciliarnos y así recuperar nuevamente esa comunión con Dios, porque nosotros alcanzamos a tener esa comunión íntima con el Señor a través de la oración. Podemos nosotros seguir viendo aquí en la palabra del Señor y podemos notar que Dios creó al hombre para que Él esté todos los días con Él. Desde el principio de la creación, ese ha sido el anhelo de Dios. Y hasta ahora lo sigue siendo para usted, para mí, para toda su creación. Así que nosotros lo que debemos hacer es volver al Señor. Si en algún momento hemos pecado, lo peor que podemos hacer es no ir delante del Señor. Lo peor que podemos hacer es escondernos de la presencia del Señor. Lo que Adán y Eva deberían haber hecho desde el primer momento es arrepentirse, acercarse y confiar en el amor de nuestro Señor y restaurar esa conversación. Ahora, sabemos que Dios desde el principio, Él tenía esa comunión con Adán y Eva. Y Dios crea todas las cosas con un propósito. Y hoy nosotros podemos ver y vamos a verlo, vamos a estudiarlo, cuál es el propósito de la oración. Ahora vamos a estudiar qué significa propósito. Un propósito o el propósito es la intención para lo cual fue creado algo. El propósito de la oración está íntimamente relacionada con el propósito del ser humano en esta tierra. Vamos a ver ahora el propósito de Dios en el ser humano.
¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál fue su intención? ¿Cuál fue su propósito? Y para esto vamos a tomar 3 puntos. Número 1, Dios nos ha creado con el propósito de estar en comunión íntima con Él. Dios hablaba todos los días con Adán en el huerto del Edén. Dios quería hablar con Adán todos los días, con Adán y Eva. Entonces nosotros fuimos creados para tener una comunión íntima con Dios. Él nos creó para estar siempre con nosotros. Número 2, también nos creó para reflejar, para que nosotros reflejemos la naturaleza y el carácter de Dios aquí en la tierra. Y esto vamos a corroborarlo. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó para que tengamos en nosotros mismos la naturaleza de Dios, su carácter moral, la mente de Cristo y la mente de Dios y el sentir del corazón de Dios. Y todo esto solo lo podemos desarrollar por medio de la oración, por medio de la comunión íntima con Dios, porque ninguno de nosotros puede reflejar o puede querer ser la imagen de algo si no le conoce, si no ha hablado, si no ha estado en la intimidad con esta persona o con este ser. Entonces, la oración nos lleva a que nosotros podamos conocer el carácter de Dios y reflejarlo en nosotros mismos. Entonces nosotros debemos tener una comunión íntima con Dios cada día, a cada momento. Y esto lo vamos a desarrollar a través, como decíamos, de la oración por medio del Espíritu Santo. Vamos a continuar. Número 3. La voluntad del Señor es también que nosotros traigamos su voluntad a la tierra y llevando a cabo los planes y los propósitos de Dios. Así es, Dios nos ha creado para que nosotros no solamente reflejemos su carácter, no solamente estemos en comunión con Él, sino también como instrumentos para que el Señor pueda obrar a través de nosotros aquí en la tierra. Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios nos dio a todos nosotros libre albedrío y el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Él nos ha dado una voluntad propia y nos ha dado la habilidad de poder escoger. También nos ha dado una autoridad para señorear y gobernar sobre la tierra. Y esto vamos a leerlo en Génesis capítulo 1, verso 28, que dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio a Adán y a Eva el dominio y a la vez la responsabilidad sobre toda su creación, sobre toda la creación de Dios, para que ellos llevaran a cabo todo lo que Dios quería hacer aquí en la tierra, pero Dios quería usar a Adán y a Eva para sus propósitos aquí en esta tierra. Entonces, Dios les dijo que gobernaran. Dios los puso sobre toda su creación. Dios les dio esa autoridad sobre su creación. Sobre todo, la palabra de Dios nos lo ha dicho. Y bueno, el Señor no solamente entregó autoridad al hombre, sino también a la mujer. Por eso dice la palabra de Dios que a ellos, a Adán y a Eva, los bendijo y les dio esta palabra. Así que nosotros tenemos un plan, un propósito que cumplir aquí en la tierra. Porque acuérdese que lo que Dios dijo ayer, hoy también sigue vigente. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio de la creación para con usted, para conmigo, para con la iglesia. Amén. Vamos a ver ahora cómo es que Dios le reviste al hombre de autoridad. Cuando Dios le bendijo y le dio tal autoridad y lo estableció con el poder y autoridad de su palabra. Amén. Y a través de sus leyes, sus preceptos y ordenanzas que hasta el día de hoy siguen vigentes. Amén. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21, verso 33, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Así que usted tiene que retomar ese lugar de autoridad. Usted y yo, la iglesia, ese lugar de autoridad que Dios dispuso desde el principio de los tiempos. Amén. Dios ha establecido todas esas leyes en la creación que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y vamos a verlo esto en Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Amén. Así que la palabra del Señor hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Cuando nosotros podemos ver un fruto y lo abrimos, está ahí adentro su semilla. Y eso es lo que Dios dispuso desde el principio de los tiempos. Así que eso se mantiene hasta el día de hoy. Y en el corazón de Dios se mantiene el hecho de que el hombre tiene que estar en comunión con el Señor. El hecho de que el hombre y la mujer reflejen el carácter de Dios. Y el hecho de que Dios entregó esa autoridad sobre toda la creación a Adán y a Eva, a nosotros. Amén. Así que nosotros necesitamos entender cuál es el propósito de la oración, cuál es el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Y hay algo también que Dios no lo menciona, pero hay algo muy importante que nosotros podemos ver en el principio de la creación. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó a Adán del polvo de la tierra, a la mujer creó de la costilla de Adán, dice la palabra del Señor, y Él les dio un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso. Entonces nosotros podemos ver que para estar en esta tierra, para habitar en esta tierra y poder actuar, poder obrar, nosotros necesitamos tener un cuerpo físico. Nosotros no podemos ser unos fantasmas que estén volando, no. La tierra es algo físico, entonces todo lo que quiera activar sobre esta tierra tiene que tener un cuerpo físico de carne y hueso. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Entonces, si Dios ha establecido que todos aquellos que estemos en esta tierra tengamos un cuerpo físico, todo aquello que no tenga cuerpo, no sea de carne y hueso, es algo que tiene que irse, que no está en este lugar de forma autorizada por Dios. Amén. Y esto nos vamos a acordar porque es algo muy importante que lo vamos a ver más adelante en relación a los demonios y a los espíritus diabólicos. Amén. Así que vamos a hablar ahora acerca de esta palabra que habíamos hablado. Vamos a leer el capítulo 2, verso 16 al 17 del libro de Génesis. Y vamos a ver por qué necesitamos orar. ¿Qué es lo que pasó después de todo esto? Dice así, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí vamos a saltarnos, dice Génesis capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces podemos ver aquí en la palabra de Dios de que Dios había dado un mandato al hombre y a la mujer. Dios había mandado claramente que ellos no debían comer del fruto que Dios les había prohibido, del árbol que Dios les había prohibido. Pero ellos desobedecieron a Dios. Pero ¿cómo es que desobedecieron al Señor? La Biblia nos muestra que aquí hace su entrada Satanás, y no era la serpiente, sino Satanás tomó el cuerpo de la serpiente y la utilizó, porque él mismo sabía, como dijimos anteriormente, que todo aquel que esté en esta tierra tiene derecho a obrar y a hacer y a actuar, a proceder como él pueda hacerlo, pero la condición era de que tiene que tener un cuerpo físico. Y sabemos que Satanás es un ser angelical caído y él no tiene cuerpo físico. Por lo tanto, él tomó el cuerpo de la serpiente para hablar con Eva. Luego de que él les hizo caer en esta tentación, él tentó a Eva y Eva comió del fruto y dio a su marido, a su esposo Adán. Él también desobedeció a Dios y ambos cayeron en este pecado. Ambos decidieron desobedecer a Dios y desde aquel momento, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, se le entregó autoridad a Satanás.
Entonces, no es solamente un pecado que ellos cometieron, un pequeño error, sino por causa de la desobediencia. Nosotros ahora, por causa de la desobediencia o del pecado, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, le damos una autoridad a Satanás para que él pueda obrar en nuestra vida. Le abrimos la puerta al diablo para que él pueda tomar de nosotros aquello que tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Parece algo tan pequeño lo que ellos hicieron, desobedecer, comer del árbol que Dios les había prohibido, pero a causa de esa desobediencia, ellos le entregaron toda la autoridad que Dios les había delegado, todo lo que Dios les había entregado, de sojuzgar, de gobernar la tierra, y toda esa autoridad Satanás les había engañado y él lo había tomado para sí. Él les había suplantado en esa autoridad. Imagínense qué terrible a causa de la desobediencia. Y aquí vemos también cómo el diablo utilizó el cuerpo de un animal para entrar a esta tierra y obrar sus actos de maldad. Entonces, nosotros aquí vemos que Adán y Eva perdieron toda esa posición de autoridad que Dios les había otorgado. Y ahora ellos le habían entregado al diablo toda esa autoridad. Y esto es algo muy triste. Y esto se corrobora porque ahora ya no les pertenecía a Adán y a Eva esta autoridad. Ellos le habían entregado al diablo todo aquello que Dios había puesto en sus manos. Y lo vamos a corroborar en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 6. Dice así: y le dijo el diablo a Jesús, acuérdese cuando estaba él ayunando 40 días y 40 noches y el diablo le tentó y le dijo: a ti te daré toda esta potestad de la gloria y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Y vamos a ver esta traducción en el lenguaje actual y dice así: y le dijo, todos estos países que me los dieron a mí, y puedo dárselos a quien yo quiera. Dice, yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Quién se lo entregó toda esa autoridad? ¿Quién les había entregado? Era Adán y Eva. Y él mismo estaba diciendo, a mí me lo han entregado. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Claramente aquí observamos que ese día el diablo les había arrebatado, les había robado por medio de la mentira, todo esto que Dios les había entregado a Adán y a Eva. Por medio de la desobediencia se le abrió la puerta y se le dio autoridad a Satanás sobre toda esta tierra. Y no solamente ellos perdieron, sino dice la Biblia que también la creación sufrió esta pérdida. Miren lo que dice la palabra del Señor, que por causa del pecado y de la desobediencia que se les había dado a ellos perdieron todo el gobierno y esa autoridad, pero también dice la palabra del Señor que la creación fue maldecida. Y vamos a leerlo aquí en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, verso 17, y dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mire qué terrible es esta palabra. Y vamos a ir a Romanos 8:20. Dice también así la palabra de Dios: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Y Jesús mismo dice, la palabra de Dios dice aquí en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. Y también vamos al libro de Juan, también ahí mismo, en el capítulo 12, verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces aquí podemos ver que el Señor mismo nos manda y dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Satanás gobierna sobre este mundo a causa de la desobediencia del pecado de Adán y Eva. Amén. Vamos a terminar y vamos a quedar en este lugar porque tenemos que seguir estudiando. Pero algo muy importante que debemos saber, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Tiene que ver mucho. Es por eso que el diablo no quiere que oremos, no quiere que nos enteremos de qué es la oración y qué podemos hacer con la oración. Así que es algo muy hermoso este estudio, es algo muy edificante. Y vamos a continuar con la segunda, con el segundo work paper, pero aquí se termina el primero y espero que haya sido de
mucha bendición para tu vida y nos vemos en la próxima transmisión, en la próxima grabación. Y bueno, pues te invito a que tú estés reflexionando acerca de este tema que es tan importante para nosotros, para los hijos de Dios y para la iglesia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.